personas que están ya participando de nuestra reunión, de nuestra celebración familiar que domingo a domingo nosotros realizamos, desarrollamos. Sean bienvenidos aquí en casa, cada uno de ustedes, y también a todas las personas que en diferentes naciones siempre están participando juntamente con Eclesia. Así que démosle un fuerte aplauso de bienvenida a las personas que están participando. Sean bienvenidos. Es un honor, es un privilegio el poder seguir edificándonos como cuerpo, porque ahora la visión es corporativa. Diga corporativa. No es algo individual, ¿verdad? Es algo corporativo. Aún nuestra madurez tiene que ser corporativa para que podamos juntamente avanzar hacia adelante. Y yo en la mañana pensaba, ¿verdad?, que aquí no es de quién va más adelante y quién va atrás, es hasta que todos lleguemos. Diga, hasta que todos lleguemos. Tenemos que llegar a la madurez del varón perfecto, ¿verdad? Del varón maduro. Tenemos una talla y alcanzar una meta que alcanzar en Cristo, y esto debe de ser corporativo, como les decía al inicio. Quiero que usted cierre sus ojos ahí. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que todo se haga bajo su voluntad. ¿Se ha fijado que usted y yo siempre que vamos a orar, más de alguna persona le ha pedido a usted, ore por la salud de alguien, ore porque tengo este proyecto, ore porque hay otra situación que hacer? Pero siempre nos olvidamos de, no sé por qué, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Porque siempre queremos que nuestros enfermos sean sanados. Amén. Pero todo está dependiendo bajo la voluntad del Padre. Así que quiero que oremos esta mañana para que podamos ir conociendo, como dice el apóstol Pablo siempre, conociendo su voluntad. Y no nuestros caprichos, ¿verdad? Y no nuestros ideales, y no nuestros prejuicios o no nuestras metas personales, sino lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y creo que muchas veces por eso es que nos encontramos sin avanzar y somos cíclicos en el mismo punto, porque no estamos conociendo su voluntad. Yo quiero esto, Señor, quiero hacer lo otro, y hasta ponemos y hacemos planes para el 2021 y no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y todos debemos de saber que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Padre, en tu voluntad ponemos nuestras manos, nuestras vidas, Señor, nuestras familias, nuestros proyectos, aún el rumbo de nuestra nación. No queremos hacer nada si no es por tu voluntad. Esta mañana queremos pedirte más bien perdón porque hemos emprendido algunas cosas sin conocer tu voluntad, y cuando los resultados no son de acuerdo a nuestras peticiones, tenemos malas actitudes, cambiamos de humor, Señor, nos comportamos como niños caprichosos, inmaduros, infantiles, porque queremos que las cosas se hagan como nosotros decimos. Pero esta mañana, por el Espíritu Santo, por lo que tú estás, Señor, trabajando internamente en cada uno de nosotros, queremos, Señor, pedirte que todo se haga conforme a tu voluntad. Queremos esta mañana rendirnos, reconocer que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro amo, que no tenemos, Señor, libre decisión si primero no contamos con usted, porque ahora el señorío de Cristo está en nosotros. Nosotros tenemos quien nos mande, Señor. Nosotros no somos hijos absolutos, no somos hijos liberales, somos hijos que nos debemos a un Padre. Somos de Él, estamos en Él, nos movemos, vivimos y existimos en Él. Nos debemos a ti, Señor, y queremos someternos a tu voluntad. Padre, esta mañana queremos que nuestra mente y nuestro entendimiento sea sujetado a la voluntad del Padre, a la voluntad del Dios Todopoderoso que reina en las naciones de la tierra. Y hoy queremos, Señor, esta mañana agradecerte con este cuerpo que estamos aquí congregados, pero también en esta comunidad virtual que se congrega y participa todos los domingos, Señor, y en el resto de la semana. Agradecerte porque antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes estábamos alejados, ahora fuimos acercados por la sangre del Cordero. Antes estábamos excluidos,
ahora estamos incluidos. Antes estábamos, Señor, separados. Ahora nos uniste. De dos pueblos hiciste uno, mediante la reconciliación en la cruz. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nos diste vida. Impartiste una vida en nuestro ser espiritual, una vida incorruptible, que no perece, que no se contamina, que no se marchita, una vida incorruptible que vive y permanece para siempre por medio de su palabra. Antes, Señor, estábamos sin pueblo, estábamos sin esperanza. Ahora fuimos llamados a una esperanza viva. Antes estábamos, Señor, sin Dios. Ahora te tenemos impartido dentro. Esa es una revelación que ahora Dios debe de manifestarse a todo aquel que cree, que ahora te portamos por dentro. Antes estabas derramándote en tu pueblo por el Espíritu. Ahora el Espíritu nos habita. Ahora somos su habitación. Somos su pueblo. Señor, ahora pertenecemos a un pueblo que tenemos una esperanza viva. Señor, hemos nacido de nuevo por el Evangelio. Hemos sido regenerados y nacidos de nuevo por medio de tu gracia. Antes estábamos, Señor, en este antiguo pacto de la ley. Ahora vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, Señor, merece esta mañana nuestra gratitud hacia el Dios que se ha tabernaculizado en nuestro ser interior. Y hoy queremos agradecerte por eso, porque ahora te has internalizado dentro de cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te adoramos esta mañana. Rendimos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a nuestro Dios y nos guardamos irreprensiblemente para tu venida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, qué importante lo que esta oración esta mañana nos impartían y nos ministraba. Yo subrayaba la palabra participar. Usted y yo ahora participamos de todos los bienes, de todo el favor de nuestro Dios. Amén. Usted ahora está incluido, por eso dice participante, ¿verdad? Porque ya espero que usted y yo no le manden una tarjeta de invitación, ¿verdad? El Señor para lo que sea, porque usted es un participante. No es necesario que a usted lo inviten ni lo convoquen. Ya usted y yo se volvió participante. ¿De qué nos volvimos participantes, mi amado? Usted en Hebreos encuentra 12 razones por las cuales usted y yo somos participantes. Somos participantes del llamado celestial, somos participantes de Cristo, somos participantes de su Espíritu, somos participantes de la resurrección, somos participantes de su gloria, somos participantes de que Cristo quitó el pecado en medio de nosotros, somos participantes de una naturaleza divina, somos participantes de una esperanza viva. Ahora, oiga lo que dice después, somos participantes de sus tribulaciones, de sus padecimientos. Ahí ya creo que ya no quiero participar, pero somos participantes de sus padecimientos, de su sufrimiento, somos participantes también de la gloria, ¿verdad? Porque no se le olvide que gloria precede tribulación, precede aflicción, precede sufrimiento y padecimiento. Entonces, bienaventurados los que ahora están padeciendo sufrimiento y están padeciendo y están sufriendo, porque después viene un eterno peso de gloria sobre su vida. Eso es así, hermano. Este es el evangelio puro, ¿verdad? Que se vino distorsionando por mucho tiempo. Y otra palabra importante que aquí nos compartían es que decir que el que comenzó en ustedes la buena obra. ¿Qué es la buena? ¿Quién es la obra, hermano? Es Cristo. Diga, la obra en mí es Cristo. Y esa obra se está perfeccionando. También es tan importante resaltar en lo que nos hablaban acerca de la mesa. Yo creo que usted, bueno, usted lo vaya subrayando. En que, ¿a dónde creen ustedes que se convoca la familia en una casa? En la mesa, ¿verdad? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Dónde sirven los alimentos? Hermano, es repudiable que sus hijos coman en el televisor. No es que es pecado, no debe ir al infierno, pero el lugar correcto donde debe de compartir juntamente con la familia es en la mesa. Y hablando de los alimentos solamente, pero
tradúzcalo a lo espiritual. ¿Qué estamos sirviendo en nuestra mesa los cabezas de hogar? Los que somos sacerdotes. ¿Qué servimos en la mesa? ¿Servimos chisme? ¿Servimos contienda? ¿Servimos pan de dolores? ¿Servimos pan de confusión? ¿Servimos pan de solo quejas, de no hay negatividad, pesimismo? ¿Verdad? ¿Por qué les hablo acerca de esto? Porque en la primera carta de Corintios, el capítulo 5, si usted solo lo puede anotar en el versículo 8, anteriormente habla de la Pascua, ¿verdad? Y se refiere el apóstol Pablo porque cuando menciona la Pascua, usted no debe saber qué es lo que se celebra en abril, ¿verdad? Que se hacen las procesiones, no se refiere a eso. La Pascua para nosotros en el nuevo pacto, diga, es Cristo. El cordero inmolado que se entregó, ¿verdad? Y que ofrendó su cuerpo y su sangre por nosotros para que fuéramos libertados de un sistema de esclavitud y de muerte. Aleluya. Eso fue lo que pasó cuando Dios le dio la dirección a Moisés y Aarón. Van a buscar un sacerdote por familia. Vea qué tremendo el diseño de Dios. Aunque eso fue en el antiguo pacto, pero es relevante y es trascendental en el nuevo pacto. Y le dice, van a escoger un cordero por familia, lo van a sacrificar, pero la sangre la van a poner en los dinteles de las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, va a matar a todos los primogénitos en el lugar donde no esté esa señal. Ya usted y yo no podemos decir me cubro con la sangre de Cristo, ni pongo una señal de una cruz, ni de una palma bendita, porque la palabra expiación significa cubrir, y Él te cubrió de una vez y para siempre. Entonces, usted y su familia está cubierto por la sangre de Cristo. Se espera que en este pleno siglo XXI la iglesia que ha resucitado con Cristo no esté diciendo me cubro con la sangre de Cristo de esta pandemia, porque ya usted está cubierto. Expiación significa cubrir, y a nosotros se nos cubrió de una vez y para siempre por medio de la sangre del cordero. Nada más que ya esta sangre no esté en los dinteles de la puerta, esté en los dinteles de tu corazón. Aleluya. Entonces la dirección era, van a escoger un cordero por familia y lo van a comer en casa, no lo van a comer afuera. Todo el diseño era casa, hogar. El diseño se distorsionó después de 300 años en la iglesia primitiva por Constantino y sacó el diseño de la casa y la trajo a estos edificios. Ustedes estén allá adorando al Señor y nosotros vamos a estar aquí gobernando el pueblo. Es el mismo diseño que nosotros hoy tenemos en las naciones de la tierra. Pero bendito sea Dios que Dios está revelándose por el Espíritu y ahora nos está volviendo al diseño original. No es que usted va a quedar en casa y que no se va a congregar, pero usted debe saber que en casa es donde se deben de fundamentar los principios. Por eso los maestros, creo que en este pleno siglo XXI, repudian cuando un padre le dice, quiero que me corrija al hijo. No, la corrección viene de casa. Quiero que me le fundamente principios. No, los principios vienen de casa. Aquí solo los retroalimentamos. Aquí solo le damos seguimiento, pero todo comienza en casa. Ese es el diseño original de Dios. ¿De dónde sale el buen testimonio o el mal testimonio? De casa. ¿De dónde salen los hijos rebeldes? En casa. Entonces queremos que en el ministerio y queremos que en la escuela los padres, ¿verdad?, le echen la carga a quienes no le corresponde. Es a nosotros los padres, a nosotros los ministros competentes. Y no hablo de ministros competentes porque usted o yo soy pastor. Es que todos somos ministros competentes. Amén. Entonces, la instrucción le dice, ni un pedacito de carne quiero que se lo coman afuera. Así dice la instrucción en el versículo 16 del capítulo 12 de Éxodo. Ni un pedacito de carne se lo van a ir a comer afuera. Todo lo van a comer en casa. Es adentro que se van a comer el cordero. Entonces, de ahí la palabra mesa que usted lee ahí es lo mismo. ¿Qué estamos nosotros sirviendo en nuestras mesas? En casa, en lo espiritual, ¿verdad? No estoy hablando de frijolitos, camarones, arroz, queso, mantequilla. Estoy hablando qué estamos sirviendo en casa nosotros los ministros para nuestra descendencia. Por eso el versículo 8 de la primera carta de Corintios dice que nosotros podamos servir en nuestras mesas, no con astucia, no con malicia,
sino que podamos servir con la verdad y con la sinceridad. La verdad y sinceridad. Que cuando nuestros hijos se coman los frijolitos, sepan que vienen con el esfuerzo primero después de Dios y el esfuerzo suyo con el sudor de la frente. Pero ¿de qué sirve que usted le sirva un manjar en casa y el pan que produce, de donde viene el origen económico, es algo ilegal, es algo torcido, es algo que anda influenciado por el narcotráfico, algo que anda influenciado por los negocios y todo aquello infiel, ¿verdad? Que no tiene que ver con la sincera fidelidad de Dios. O sea, que mejor comamos frijolitos verdes, como dijo el proverbista, pero en paz, que comerse un buey en contienda y que usted y yo podamos después sufrir las consecuencias por no haber hecho las cosas bien de acuerdo a lo que Dios nos ha dado directriz. Entonces me interesó esto que decía la mesa y lo otro que se escribe aquí que dice la semilla. ¿Quién es la semilla, mi amado? La semilla viene de simiente, viene de espora, viene de esperma. La semilla es Cristo. Y Cristo fue dado como semilla a nosotros y esa semilla, como decía aquí, se espera que ya haya nacido, se espera que ya esté multiplicándose y que esté dando fruto. ¿Para qué? Para que otros se coman ese fruto, ¿verdad? No para que usted y yo lo podamos comer. Y otro punto aquí es el poder del uno. ¿Saben ustedes que uno de los diseños que Dios está revelando a la iglesia es el poder del uno? Que es lo mismo que Cristo habló en Juan 17. Que todos vean en el mundo que son uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea en nosotros, en Cristo. Y el poder del uno tiene que ver con lo que ha venido diciendo el Señor, el mismo sentir, el mismo pensar, que hay un mismo parecer en relación a Cristo. No en relación a lo que yo pienso, es en relación a Cristo. Amén. Y vamos a estudiar un poco acerca de esta impartición que el doctor Lucas en el capítulo 24, si usted se puede ubicar ahí, por favor, en el capítulo 24 de Lucas, me impresiona cómo estos dos discípulos estuvieron con Cristo 3 años y cuando ya es Cristo resucitado, ¿verdad? Ya está resucitado, ya está en gloria, van dos discípulos caminando, Marvin, hacia un lugar que se llama Emaús, que hoy vamos a ver qué significa Emaús. Y estos hombres van caminando y se les adhiere Cristo y Cristo le va oyendo su plática. Y la plática era que estaban como entristecidos porque Cristo les había dicho que iba a resucitar y según ellos no había resucitado. Vean qué tremendo. Vamos a ver serios puntos esta mañana en este capítulo que puede ser que nosotros estemos identificados con alguno de ellos, pero que sí es importante que nosotros podamos discernir el espíritu de la palabra, porque no es la escritura, hermano, es el espíritu de la palabra, o sea, es el Daván de Dios influenciando nuestro espíritu para que usted y yo podamos entenderlo a él. Amén. Y dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿A dónde vinieron? Al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Miren, mis amados, aquí las mujeres en este evento tan trascendental, universal como fue la resurrección, jugaron un papel muy determinante. Imagínense que los discípulos anduvieron con Cristo. Cristo les habló y les dijo, es necesario que el Hijo de Hombre muera, pero va a resucitar al tercer día. Hasta les digo la forma como iba a morir. Y es necesario que al tercer día yo voy a resucitar. Les dijo, les ministró, les impartió. Y las mujeres se prepararon, los hombres a saber a dónde andaban, los discípulos a saber a dónde andaban, atemorizados, incrédulos, estaban, hermanos, con un entendimiento entenebrecido. Qué tremendo que ellos pudieron andar con el maestro y todavía estaban entenebrecidos en su entendimiento. Anduvieron con él, pero todavía ellos dudaban de la resurrección. Pero no se le olvide a usted que si había alguien que influenciaba en la resurrección en ese tiempo, eran los saduceos. Los saduceos, y ojo, para su crecimiento espiritual, los saduceos se oponían a la predestinación. Ellos no creían que había una predestinación.
O sea que nosotros éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Miren qué tremendo. Los saduceos, número 2, no creían en la resurrección. Esto es tremendo. Y número 3, creían que Dios estaba en usted porque usted era próspero económicamente. ¿A qué se le compara esto en nuestros días? A la teología de la prosperidad. Ellos creían que si José Armando estaba bien materialmente, Dios estaba con él. Pero si Gustavo estaba molado, Dios no estaba con él. Porque eran muy materialistas. Estas 3 características, hoy en día necesitamos nosotros evaluarla en nuestra forma de pensar, porque puede ser que haya una mentalidad saducea todavía en las congregaciones y en las naciones de la tierra, ¿verdad? Porque no creen en la resurrección, no creen en la predestinación y no creen también en que Dios no solo se manifiesta en el éxito y en los logros, Dios se manifiesta también en los fracasos. Él se da a conocer a través de las bendiciones. A mí me encanta lo que Filipenses 1:13 dice, que Pablo, estando preso, dice, los discípulos que estaban con Pedro, gozosos estaban en sus prisiones. O sea, nosotros creemos que Dios está solamente en el éxito porque a usted le va bien. No, Dios está, hermanos, también manifestándose a través de un fracaso, porque un fracaso te puede catapultar. Pero no solo cuando a ti te está yendo bien en las cosas, en el éxito y en el logro, es que Dios está. Entonces hay que saber interpretar estas cosas. Y vea qué tremendo lo que dice en el versículo 2. Yo quiero que usted me subraye en 3 palabras ahí. Y hallaron, número 1, removida. Número 2, la piedra. Y número 3, el sepulcro. ¿Cómo hallaron la piedra? Removida. ¿De dónde estaba removida? Del sepulcro. Yo quiero decirte esta mañana que una generación resucitada es una generación que vence todo obstáculo. Ningún obstáculo te pone a temblar. Ningún obstáculo te puede vencer. Somos llamados a saltar cualquier circunstancia, cualquier obstáculo, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y a Cristo selló por medio de la victoria que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso somos vencedores. No sé qué obstáculo usted esta mañana esté atravesando, pero quiero decirte, no te des por vencido. Dios te dio la autoridad para mover una montaña de un lugar a otro, si tienes fe. Así dice la Biblia. Si tienes fe, tienes la autoridad de desarraigar todo monte y echarlo al fondo del mar por la fe, porque Dios te ha hecho a ti una generación resucitada. Esa es una marca de una generación resucitada. Cambiamos las cosas de un lugar a otro, porque tenemos la capacidad, Señor, aún ambientes hostiles, por ambientes de paz, por ambientes de consolación, ¿verdad? Ambientes de muerte, de luto, por ambientes de paz y de consolación, porque Dios además nos dio el ministerio de la consolación. Mire qué tremendo. Nos consuela, consolamos a otro y Él nos dio el ministerio de la consolación. Y eso solo se hace por medio del poder de la resurrección. Tenemos la capacidad, hermanos, de trasladar cualquier circunstancia, cualquier adversidad. Sí tenemos la fe, pero también sí tenemos la actitud. Porque usted puede tener la fe, pero no tener la actitud. Tengo la fe, pero usted tiene una actitud incorrecta. Y es ahí donde muchas veces atrasamos aquellas cosas que necesitamos ser cambiadas. Piense que la palabra piedra tiene tan significado. Ustedes saben que con los altares se hacían con las piedras, las tablas de la ley en el antiguo pacto se hacían en piedra, ¿verdad? Donde edificaré mi iglesia sobre una piedra, sobre una roca, la piedra que desecharon, la piedra que fue aprobada, la piedra que sirvió de tropezadero, pero también la palabra piedra, y es a lo que quiero dirigirme, tiene que ver con dureza y tiene que ver con insensibilidad. Y una generación resucitada, mi amado, no puede tener un corazón insensible. No puede tener un corazón de piedra. No se le olvide que a nosotros, desde Ezequiel, el profeta Ezequiel venía diciendo que quitaría de nosotros un corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Y no se le olvide usted también que usted es una generación circuncidada por el Espíritu a nivel de su corazón. En el antiguo pacto aquella generación era
Circuncidar en el miembro viril era algo externo y quien lo hacía era un sacerdote. En este nuevo pacto, quien circuncida tu corazón se llama Espíritu Santo, para que la palabra pueda penetrar lo más fácil, ¿verdad? Y que no haya obstáculos, porque lo que había en el corazón era grosura. Amén. Y el Espíritu es el único que puede circuncidar. Y el sepulcro significa estructura. Una generación resucitada rompe con toda estructura. Y cuando hablamos de estructura, mi amado, es a nivel de nuestros pensamientos. Una estructura mental. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 5 dice que aunque nosotros militamos en la carne, nuestra milicia no es carnal, sino que es poderosa en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de estructura, o sea, fortalezas que se levanten contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que una generación resucitada salta obstáculos, remueve cualquier circunstancia, cualquier ambiente hostil. También se vuelve una persona sensible, una persona, ¿verdad?, dispuesta a la voz del Espíritu, pero también rompe con toda estructura mental. Y amado, este tiempo es un tiempo para poder fortalecer muchas veces nuestros propios argumentos o nuestras estructuras mentales viejas, mezcladas con cultura, tradición y costumbre. Pero este es un tiempo para romper por el poder de la resurrección con toda estructura mental que se opone ¿contra quién? Contra el conocimiento del Señor. Entonces vamos a leer a continuación ahí en el versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sabe qué quería hacer el sistema religioso, llamado y político en Roma? Esconder el cuerpo, según ellos, ¿verdad? Decirle a la gente que el cuerpo estaba escondido. O sea, ellos querían ocultar de cualquier forma la resurrección. Ellos querían, no, es que el cuerpo se escondió, se perdió, se lo robaron. Porque lo que ellos querían era ocultar la resurrección, pero no la podían ocultar. Cristo había resucitado y punto. Amén. Y dice después, aconteció que estando ellas, mire, las mujeres, perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, ese espíritu, ¿verdad? Es como una persecución al cuerpo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Mis amados, esta palabra acordados, solo se le faculta al Espíritu Santo de recobrar a nuestra memoria todo lo que el Espíritu necesita acordar. Quien acuerda tu espíritu es el Espíritu, pero ya hay cosas que tu espíritu las supo de antemano. Lo que pasa es que necesitamos que nuestra memoria interna, que no es este cerebro, sea recobrada por medio del Espíritu, para que usted sepa de lo que se le asignó en Cristo. Por eso usted dice, wow, porque ya hay cosas que están en su espíritu, pero cuando el Espíritu logra recobrar la memoria, entonces tu espíritu se conecta inmediatamente con todas aquellas cosas que fueron concedidas una vez en Cristo y una vez y para siempre por Cristo a tu vida. Por eso el Espíritu juega un papel tan importante en recordarte a ti de qué cosas fueron concedidas en Cristo para tu vida. Por eso vivimos en tiempos cumplidos. Y por eso hay cosas que no las entendemos, porque todavía el Espíritu necesita que el Espíritu de Dios recobre la memoria en tu espíritu para que estas cosas puedan ser realmente reveladas a tu espíritu y usted diga, esto se me ha concedido. Amén. Es que es importante. Ellos fueron acordados. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra. Ajá, me cayó el 20, es cierto. Miren qué importante. Y dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Vea qué importante.
Dice que volviendo ¿de dónde? Del sepulcro. Una vez de que el poder de la resurrección rompe con toda estructura mental, ¿qué es lo que se espera en cada una de estas personas? Que empecemos a anunciar las buenas nuevas. ¿Por qué muchas veces no compartimos el evangelio, mi amado? Y usted tiene tanta riqueza que se le ha impartido en esta casa. Puede ser que hayan estructuras todavía mentales. No, que es que ellos son católicos, es que ellos son religiosos, ya me van a escuchar a mí. Es que yo no puedo, es que yo no tengo tal habilidad que fulano de tal tiene. Todos somos competentes, mi amado. No hay excusa. Amén. No hay excusa. Todos somos competentes. Dice, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura. Hermanos, ¿cómo tenían su forma de pensar estos discípulos? Estaban pensando como quién, como un hombre natural. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Que el hombre natural, las cosas espirituales para él son locura. ¿Y cómo dice aquí? Mas a ellos les parecía locura. ¿Cómo estaban los discípulos, hermanos? En un estado natural. De ahí Pablo dice, pero el hombre espiritual percibe, entiende, discierne y juzga. Y este hombre, estos hombres estaban en el mero estado natural. No percibieron. Es cierto, él nos dijo que iba a resucitar. Es cierto, ahora estoy entendiendo, él está resucitado. Estoy discerniendo. No, para ellos era locura. Las palabras de ellas, y no las creían. Miren, no solo era locura, sino que ellas estaban en un estado de ¿qué? De incredulidad. Por eso aquí, en esta oración que nos están dirigiendo, dice, no sea que nos estemos perdiendo. El propósito eterno de Dios no se pierde. La salvación no se pierde. Es usted que se desvía. Pero para eso está el Espíritu Santo, para volvernos a enrumbar. Por eso es un GPS, para alinearnos a su voluntad. Porque en algún momento nos desviamos, ¿no es cierto? Nos desviamos, caemos en el error. Pero por eso dijo el Señor, no los dejaré huérfanos, enviaré al Paracleto, al Consolador, que va a guiar a toda verdad. Aleluya. Y lo tenemos dentro. Él es el que nos guía, Él es el que nos dice, GPS, es la voz interna que nos va guiando, nos va dirigiendo. Esto no es correcto. Y usted en lo interno deberá oír, deberá ser obediente con lo que la voz interna le está diciendo. Y a estas alturas debemos de estar siendo guiados por este GPS internamente. Entonces dice después, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Hasta cuándo se convenció Pedro? Hasta que miró. Mire, mi amado, esto es terrible. El otro Tomás, es que hasta que no vea, dice. Y vio los dedos, meté en el costado y metía la mano ahí. Hasta ahí creyó. Nosotros no somos de esa generación. Una generación resucitada, ¿verdad? No tiene que creer viendo, tiene que ver creyendo. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, por cuanto creí, esto hablé. No dice por cuanto hablé, esto creí. Se cree primero para después hablar. Y aquí el problema de Pedro es que hasta que miró que los lienzos estaban solos en el sepulcro, hasta ahí creyó. Y había estado 3 años con él, había caminado sobre las aguas, ¿verdad? Entonces vamos ahí a iniciar en el versículo 13, en el camino a Emaús. Quiero decirte que la palabra Emaús significa incierto. Miren, ¿qué significa? Incierto, significa algo que no es cierto. Tremendo. Miren, qué importante esto. Y dice después ahí, y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. O sea, una aldea llamada incierta, ¿verdad? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, yo subrayé, estaban velados para que no lo conociesen. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Velados. Una generación que no ha sido resucitada, mi amado, sus ojos están velados, pero no los ojos físicos, los ojos espirituales.
¿Por qué oraba Pablo en el versículo 17 del capítulo 1 de Efesios? Que los ojos del entendimiento sean alumbrados, que los ojos del entendimiento sea corrido el velo, para que puedan ver, para que puedan entender, para que puedan percibir, para que puedan juzgar. La palabra juzgar no es, uy, Marita, y empezamos a señalar y a juzgar a Marita. La palabra juzgar significa la capacidad que el Espíritu Santo nos da de poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Que pareciera que fuera discernimiento, casi igual. Eso es la palabra juzgar. Por eso 1:16 de Corintios dice que el espiritual juzga y nadie puede ser juzgado por él, pero no quiero decir en relación a que lo señalen o que lo critiquen. Es que el espiritual puede conocer las cosas y distinguirlas con la capacidad que el Espíritu Santo nos da. Amén. Entonces por eso dice que los ojos de ellos estaban velados y les dijo, mire, todavía les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué están tristes? ¿Cómo estaban ellos? Sus ojos velados y de remate estaban tristes. Tenían una condición interna, mis amados, paupérrima. Tenían una condición interna como que Cristo no había resucitado. Por eso la condición de la iglesia en este tiempo, mi amado, aunque como decía mi esposa, las cosas no están bien hablando físicamente. Cuando usted trae todas las cosas a la realidad, con R minúscula, usted ve que las cosas no están bien. Pero los que somos espirituales estamos en este sistema de R minúscula, pero pertenecemos al sistema de R mayúscula, las cosas celestiales. Estamos aquí, no somos de aquí, pero no podemos dejarnos absorber por el sistema de R minúscula, la realidad económica, la realidad social, la realidad política, la realidad religiosa, la realidad ambiental. Póngale o agréguele lo que usted quiera decir, pero usted no puede dejarse absorber como generación resucitada por la realidad de este sistema, porque nosotros vamos a ser preservados. ¿Cuál es la diferencia entonces que se va a manifestar en este sistema con realidad con R minúscula? Los hijos de Dios. ¿Cuál era la realidad en el pueblo de Israel en Egipto? Que mientras las densas tinieblas, dice que la gente sentada porque no podía ni moverse de un lugar a otro porque era tan densa la tiniebla, en la casa de los hebreos había luz. Y en medio de este sistema con R minúscula engullante, ¿verdad? En medio de este sistema que no es fácil, los hijos de Dios vamos a permanecer porque su mano nos sostiene, porque su gracia nos sostiene, porque esa es la diferencia de una generación resucitada. Donde muchos digan no hay, nosotros vamos a tener. Porque no dependemos de este sistema, dependemos del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que desciende de todo don perfecto de los cielos, del Padre de las luces. No dependemos, hermanos, de este sistema. No dejemos absorbernos por este sistema. Tenemos que marcar la diferencia. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra descendencia, ustedes como personas, como ministros competentes, tenemos que marcar la diferencia en medio de este sistema. Pero no dejarnos arrastrar por la corriente de este sistema, que todo el mundo está en depresión. Los hijos de Dios no pueden estar en depresión. Tenemos la autoridad, tenemos la unción por dentro. Por eso venía diciendo el Antiguo Testamento, y la unción pudre todos los yugos, pero la unción la tenemos por dentro. Se espera que ninguna enfermedad, no es que no va a venir a nuestro cuerpo, pero ninguna enfermedad nos puede separar, como decía el canto, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tu llamado, tu comunión no puede ser trastocada por una situación de este sistema. Aprendíamos con mi esposa que la comunión no es la comunión que tenemos solamente aquí. Hablábamos con mi esposa del programa de la célula online y decíamos que la comunión de vida es el espíritu. No es una comunión que depende si hay 20 congregados. O que si hicimos un banquete y hay 100 personas, sí hay comunión, pero la comunión que el Espíritu produce porque está dentro de nosotros es una comunión permanente y esa comunión se llama comunión de vida. Importante esto, pero no es que la comunión la pierdo saliendo de aquí. No, es como la paz usted no le puede permitir que nadie le diga que se perdió. La paz es un estado.
porque ese estado fue conferido por medio de la muerte y por medio de la resurrección de Cristo. Lo mismo, la resurrección no es un estado de sentimiento ni de emoción, es que se me ponen los pelitos de pie. No, es un estado también que debe de ser continuo en cada uno de nosotros. O sea, Cristo vino y cambió todo lo que estaba de acuerdo a la costumbre. A mí me encanta leer Juan cuando aquella mujer, Cristo le dice a la samaritana, es que no es en Jerusalén que ahora van a adorar. ¿Por qué? Por eso hay cosas en nuestra vida, mi amado, que tienen que ver con la estructura. Es que es como yo digo, porque así se viene haciendo de más de 50, 100 años. No, mi amado. Cristo cambia y le dijo a la mujer, ni en este monte, ni en este lugar, ahora van a adorar. Los adoradores es en espíritu y en verdad. Ya no se refería a un punto geográfico. No era en un lugar, era dentro. Ahora era por dentro, porque el nuevo pacto apuntaba todo al interior. Y dice después en el versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué quería decir aquí? Que dudaba. Ellos estaban esperando que ellos redimieran a Israel, pero creo del poder político. No estaba hablando de la redención de salvación, sino porque ellos estaban sometidos, ¿verdad? Y después dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, habían visto. ¿Qué es lo que apunta el autor de los Hebreos en el capítulo 6? Él apunta que todavía el pueblo tiene dos cosas. Número uno, quieren seguir que se le dé leche espiritual habiendo ya sido maestro, madurez. Y número dos, ustedes tienen un problema, dice el autor de los Hebreos, es que ustedes son tardos para oír. Hay mucha demora en sus oídos espirituales. Necesitamos activar los oídos espirituales, digamos lo que Dios está diciendo. Entonces, en pocas palabras, lo que Cristo devela de ellos es que ellos todavía eran unas personas inmaduras y personas con tardo de corazón, o sea, de oír, para creer todo lo que había dicho acerca de él. Y dice el 26, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, no era normal, ya no se les había dicho. Por eso el apóstol Pedro dice, no se extrañen ustedes en que estén pasando diversas pruebas. Que no se sientan extraños. ¿Y por qué a mí me está sucediendo esto? Porque si hay algo, hermanos, que puede afectar el proceso en tu vida de parte de Dios, es cuando usted y yo caemos en victimización. Es que por encima de mí, es que solo yo, ¿y por qué solo mi familia? Y este proceso, y empezamos nosotros a caer en ese espíritu de víctima. Y en el nuevo pacto, una generación resucitada, no cabe la victimización, porque ya hubo una sola víctima, Cristo, por nuestros pecados. Muramos a la victimización. ¿Sabe qué hace la victimización? Es hacerte caer en menos autoestima y en caer en una degradante situación delante de Dios, porque ya eso no va a hacer mover a Dios. O sea, la victimización, ni la manipulación, ni los caprichos nuestros va a mover a Dios, solo la fe. Y el que esté ubicado en Cristo y en el nuevo pacto hace que Dios pueda moverse por medio de la fe.
pero haciéndose la víctima, eso no le va a ayudar ni va a abonar en nada. Rompamos con eso, hermano, con nuestros hijos, que no sean las víctimas, porque esto les va a afectar en el futuro. No podemos acoger este espíritu porque tampoco pertenecen a una generación resucitada. Amén. Y dice después, y comenzando desde Moisés, les dice Cristo, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Hermanos, ¿qué quiere decir el antiguo pacto hasta el nuevo pacto? Que ahí hay un hilo conductor. Diga hilo conductor. Ese hilo conductor, hermano, es equivalente al propósito eterno de Dios. En todo el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿qué es lo que usted tiene que encontrar? A Cristo. Ese es el hilo conductor. Por eso les dice, y es que ustedes no era necesario, dice, y es que ustedes no oyeron desde Moisés, los profetas, lo que declaraban en todas las escrituras acerca de lo que decía de mí. ¿Qué decía Juan en el capítulo 5? Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí se encuentra la vida eterna. ¿Qué les está diciendo el apóstol, mi amado? Lo evangélico tradicional y lo que no corresponde a una generación resucitada es que en esta escritura encuentra la vida eterna. No, la vida eterna se encuentra en Cristo. Y ese es el propósito, que usted, que las naciones de la tierra lo conozcan, porque Él es la vida eterna. Esa es la vida eterna, que ustedes lo conozcan, pero no las escrituras. Pero desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, lo que se debe de encontrar es a Cristo. Todo es símbolo y figura en el antiguo pacto, pero todo va a pegar a Cristo. Y en el nuevo pacto ya la realidad presente, como dice el apóstol de Hebreos, ¿verdad? Estando ya presente Cristo, ya nosotros no podemos estar dependiendo de una sombra, de una figura y de un simbolismo. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender. Les dije que la palabra Emaús significa incierto, pero que el hilo conductor es Cristo, ¿verdad? O el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Dar a conocer a Cristo. Muy bien. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Es importante descubrir a Cristo, descubrir su persona y descubrir su propósito eterno en mí. Cómo funciona en mí y dentro de mí. Entonces, vamos a ver unas cuantas evidencias de resurrección. Vámonos a Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Sí. 1. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo facultados. En otra versión dice que nos hizo partícipes. En otra nos hizo aptos con P para participar de la herencia de los santos en luz. Te dije esta mañana, nos hizo aptos para participar. Entonces, usted y yo automáticamente estamos incluidos. Una generación resucitada, vuelvo a repetir, es una generación que está incluida y no excluida. Muchas veces nuestra mente es que yo estoy excluido. Dice, a mí nadie me quiere. A mí nadie me toma en cuenta. Mi amado, Dios te hizo apto. Y no solo apto, sino que te llamó participante de todas las herencias de los santos en luz. O sea que se espera que dentro de nosotros esté esa luz interna. Le decía a mi esposa que la luz en el antiguo pacto para el pueblo de Israel era a través de una antorcha. Y cada vez que la antorcha iba caminando con la persona, la luz se iba perdiendo, se iba alejando. En el nuevo pacto tenemos una antorcha interna por el evangelio, la luz de Cristo alumbrando de día y de noche. Sea que esté despierto o esté dormido, la luz está alumbrando en medio de cualquier tiniebla. Y esa luz es Cristo en usted. Eso es tremendo, mi amado. Por eso dice el apóstol Pedro, tenemos una antorcha, porque el lucero de la mañana ha resplandecido en lo interno de nuestro corazón. Y así como el profeta o como Moisés escribe en Génesis 1:2 y dice,
hágase la luz y se hizo la luz con ese mismo poder que salió de la boca de Dios para decir, hágase la luz y se hizo la luz por el evangelio, resplandeció también con el mismo poder esa luz por dentro. Y por eso somos luz. Y por eso Mateo dice, sean luz y sean sal, porque son dos elementos que la luz alumbra en medio de las tinieblas, ¿verdad? Saca a la luz todo aquello que esté oculto, y la sal lo que hace es preservar, restaurar y curar. Entonces es tremendo como el Señor viene trabajando en una generación resucitada, pero tenemos que gestionar esto, mi amado. Que esto no se quede como en información. Usted tiene que ser apto. ¿Qué es la palabra apto? Pero sin C, un P. Es una persona facultada, es una persona hábil. Pero no es apta usted por sus habilidades y destrezas. Usted es apta por lo que porta. ¿Quién nos hace apto? Cristo. Pero no es porque está buen ingeniero, no es maestro, no. Usted es apto porque porta a Cristo. Y eso lo faculta, eso te vuelve suficiente, eso te vuelve capaz por lo que portas. Y esa era la diferencia de una generación no resucitada, que ahora lo portamos por dentro. Y eso es lo que nos hace habilidosos y aptos en la herencia de los santos. Otra evidencia de resurrección, y este es algo tremendo, mi amado, es en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 es que Él nos ha reconciliado. Diga, yo estoy reconciliado con Dios. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque necesitamos gestionar esto, trabajarlo mucho en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, porque más vivimos como condenados, más vivimos como autoseñalados o autoeliminados, o nos autosaboteamos, como decía el apóstol David en un mensaje, ¿verdad? Nos autosaboteamos, no necesitamos enemigos, no necesitamos un demonio. Nosotros mismos nos vamos dando delete.com, delete, nos eliminamos nosotros mismos. Somos buenos para eliminar, no es que yo no sirvo, es que yo no puedo, ¿verdad? Y esta palabra es clave y espero que sea marcada por el Espíritu, porque no puede usted estar a cada rato y me tengo que reconciliar. Y esto es lo que la iglesia evangélica por muchas generaciones ha venido, hermanos, trayendo en la gente, en las personas que están siempre expuestos a esta palabra en una inconstancia y en una inestabilidad. ¿Por qué tenemos lo que tenemos hoy en día? Por el evangelio que se ha. No se nos explicó qué era la palabra reconciliar. Entonces, cuando usted cometió un error y usted tuvo un tronconazo con la esposa y se sacaron a bailar los chilindrines, entonces ya usted dice, pucha, yo estoy mal, dice, yo ya estoy mal, necesito, pastor, venga, óreme, necesito reconciliarme. No tiene nada que ver con eso. Yo le decía a mi esposa, Raquel, ¿cómo es posible que un error humano puede traslocar la obra de Cristo? O sea, porque Normita se tarajeó con el marido, entonces hay que bajar a Cristo, hay que bajarlo de allá, Señor, mandámelo, prestámelo y lo vamos a volver a crucificar. No, hermano. La religión tirarte al infierno y revocó lo que la reconciliación hizo a través de Cristo en su carne y en su muerte, y usted y yo fuimos reconciliados de una vez y para siempre, y el producto de esa reconciliación es que usted y yo quedamos pegados a Él permanentemente. La religión nos despegó, entonces para volvernos a conectar y a unirnos con Él, teníamos que volver a levantar la mano y reconciliarnos con Él. Cuando Juan 15 dice, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer cosas entonces separados de Cristo? Si Él hace una ilustración tan clara con la vid y con los pámpanos. Entonces, no podemos tener esa mentalidad, y tampoco estoy hablando a libertinaje, pero estoy diciendo que cada vez que usted y yo caemos en un error, se debe a nada menos y a nada más que a nuestras inmadureces, pero que nuestra inmadurez no va a trastocar nunca la obra de Cristo en la cruz. Y eso quiero ser claro y contundente, de que necesitamos entender a profundidad lo que es reconciliación. Entonces dice el 20, y por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Todo fue reconciliado en Él. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿A dónde nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hermanos, fuimos reconciliados en él. Fuimos reconciliados en él. Y no podemos nosotros, porque alguien nos venga a decir, Normita, estás mal, te ir a reconciliar. O sea, fuimos reconciliados de una vez. Es una evidencia de una generación resucitada. Número 3, otra evidencia, nos hizo renacer a una esperanza viva. La generación antes de la cruz tenía esperanza, pero la esperanza no era viva. Era una esperanza que estaba sujeta a incertidumbre, a figura y a sombra. Es más, el arrepentimiento de pecado de esta generación dependía de un año, dependía del sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote era encontrado en pecado en el lugar santísimo, había que esperar un año. El pueblo atemorizado en incertidumbre, el pueblo esperando, pero no podía tener un efecto que podía trastocarlo permanentemente, sino que era temporal. Si el sacerdote, sumo sacerdote moría, el pueblo, hermano, quedaba en plena incertidumbre, atemorizado, con miedo, sabiendo usted que tenía que esperar un año. Qué tremendo es. Pero Cristo, de una vez y para siempre, Él nos resucitó. Y sabe que por esa resurrección, usted y yo renacimos, o sea, volvimos a nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos en una esperanza viva. Diga esperanza viva. Entonces, no entiendo por qué la gente, aún de las congregaciones, siguen en desesperanza. Siguen desesperanzados, o sea, están en una situación como que no hay ninguna esperanza. Es más, usted ve los sepelios, ¿verdad? No estoy diciendo que la persona no va a llorar, pero hay personas que pareciera que aquello, escucha, como que Cristo no hizo nada y tal vez la persona nació de nuevo. Porque nos cuesta, ¿verdad? Separarnos de lo físico. Y hasta cierto punto es normal. Pero nosotros tenemos que saber que hay una esperanza mayor. Y es una esperanza viva. Y dice Primera de Pedro, por favor, ahí en el capítulo 1, versículo 3. Ya vamos a ir terminando. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como experiencia, mi amado. Número 1, incorruptible. No le entra la corrupción. Incontaminada. No se contamina. Es inmarcesible, no se marchita y está reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué necesitamos en este tiempo, mi amado? Fortalecer la fe de la iglesia. ¿Cómo vamos a fortalecer la fe en el cuerpo de Cristo? Por medio de las dificultades, por medio de las pruebas, por medio de los obstáculos, por medio de los padecimientos, ¿verdad? Y necesitamos alentarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque es así como nosotros podemos mostrar su gracia, su poder y ese amor absoluto de Dios. Entonces, usted y yo somos una generación que nacimos de nuevo para una esperanza viva. ¿Qué dice el 23 de ese mismo capítulo 1? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la simiente corruptible, amado? La simiente, Adán. ¿Quién es la simiente incorruptible? El postrero Adán. La iglesia evangélica todavía sigue predicando todo acerca de la naturaleza del primer Adán o el primer Adán. Y por eso la iglesia no avanza hacia adelante. Porque está enclaustrada en la naturaleza vieja, en el viejo hombre. Y el viejo hombre, dice Romanos 6:6,
ya fue crucificado juntamente con Cristo y el cuerpo del pecado en la cruz del Calvario, para que ya el pecado no reine. Por eso el canto que nos llevan esta mañana. Ya el pecado no debe de estar gobernando nuestra vida, porque el pecado se le quitó poder cuando Cristo murió en la cruz, porque él ahí cumplió la ley, y quien vitalizaba el pecado era la ley. Pero como Cristo la cumplió por usted y por mí, entonces el pecado ya no debe de estar gobernando. Amén. Entonces somos llamados, ¿verdad?, como una generación resucitada. Una evidencia es a una esperanza viva y a una simiente incorruptible. Entonces hay personas que todavía están enfrentando situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de angustia, de aflicción, de turbación, de derrota, de desesperación y aún de suicidio. Hay gente, bueno, esta semana parece que aparecieron en el sur como 2 jovencitos, ¿verdad?, colgados en una viga, suicidados, ¿verdad? ¿Por qué, mi amado? Porque son personas que tienen desesperanza. Y usted y yo tenemos que saber que contamos con una esperanza, y es una esperanza viva, que se nos dio por medio de la resurrección de Cristo. Somos una generación que tenemos que impartir esperanza a otros. Por eso esta mañana nos ponemos de acuerdo para decirle a la persona que está sumisa en la depresión que sí, en Cristo puede salir de este espíritu de esclavitud. Toda persona que está en ansiedad, que está en aflicción, en turbación, en confusión mental, por medio de esta esperanza viva y la resurrección de Cristo podemos salir de ahí. Por eso es importante que siempre la iglesia esté entendida que Cristo y Dios estaba apuntando a salir fuera. Por eso eclesía significa llamados aparte para gobernar. ¿Cuál fue la expresión que Cristo le dijo a Lázaro? Sal fuera, ¿verdad? ¿Cuál fue la expresión para Elías? Sal de la cueva. Amén. Es importante, en Hebreos hay una expresión que dice que nosotros necesitamos salir. Porque cuando Cristo lo crucificaron, dice que él salió. Entonces nosotros nunca dice, quédense. El mandato en Mateo dice, vayan. No dice, quédense. Ir por todo el mundo. Es la generación resucitada. O una marca de alguien resucitado es que siempre está yendo. No estoy hablando de ir a Miami, venir. No hablo de vuelo solamente. Estoy hablando de ir en la comisión que el Señor nos ha encomendado. No quédense, vayan. Entonces, con esto de la pandemia, mi amado, ¿verdad? O sea, nos quedamos porque había que ver, pero tendríamos que usar los recursos que Dios tenía. Yo le decía a alguien esta semana que estamos siendo invitados con el apóstol a un programa de escuela a ministrar unos pastores en el norte por online, y le decía yo a los pastores que yo nunca había visto tal expansión del evangelio por medio de esta red. Nosotros tenemos ¿cuántos años de estar aquí? Casi 20 y pico. Bueno, el apóstol 26, 27 años. Y aunque nosotros somos pocos, pero sabemos que la expansión y el radio de acción por medio de estas redes eran las naciones de la tierra. O sea, ya fuimos a las naciones. O sea, teníamos un llamado misionero, ya fuimos, estamos yendo. Estamos yendo a las naciones. Es que queríamos una maletita por la emoción, ¿verdad?, de conocer otro país y la cultura, y vamos a las naciones. ¿Te acuerdas, Luisa? Y todos, ¿quiénes quieren ir a las naciones? Vamos allá a las naciones. Pero se está cumpliendo, hermano. Se está cumpliendo. O sea, Dios dijo, lo voy a cumplir como yo quiera y con el recurso que yo quiera. No gastamos en vuelos, no dejamos a la familia, pero estamos llevando el mensaje a las naciones. Y yo le decía a los pastores que hay que aprovechar el recurso. ¿Cuál es el recurso de Cristo? Para multiplicar a los 3,000, dar de comer a los 3,000 o 5,000. 2 panes. ¿Ah? Era algo natural, 2 panes y 5, 3 o 2, no sé cuánto. Pero la cosa es que dijo, usen el recurso que tienen. Y el recurso lo usaron y ocurrió el milagro. Entonces nosotros esperamos tener un gran hielo para que digan, es que aquí sí. No, hermano, como decía aquí, usted puede estar congregado con uno. Y eso puede traer una gran expansión porque depende de la motivación y depende de lo cómo usted está haciendo las cosas con una mente resucitada. ¿Perdón? Sí, hoy están vacíos y era lo que se venía diciendo. O sea,
Dios manifestó esto. Mire, yo me di la tarea de averiguar lo que era la palabra pandemia. De un inicio. La palabra pandemia es una palabra compuesta. Pan es pan. Y demia significa pueblo. ¿Verdad? Entonces, pueblo, pueblo, pan, o sea, pandemia. ¿Por qué? Porque es algo mundial, generalizado. Entonces, cuando yo estaba investigando acerca de comer a Cristo, de comer el cordero en las casas, nosotros en vez de comer a Cristo podemos estar comiendo pandemia. O sea, atribulados por la pandemia, encerrados ahí, y no hagas aquí, no hagas allá. Tampoco estoy diciendo que es que nos vamos a extralimitar, ¿cómo se llama? A romper con los protocolos de bioseguridad, no. ¿Verdad? Pero no podemos tampoco dejarnos, como decía el apóstol el domingo anterior, achumicar por un espíritu de él. Cristo se movía en medio de los leprosos. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros podamos tener un equilibrio. Entonces, termino con esto, mi amado, diciendo que así como nosotros fuimos resucitados en él, fuimos también llamados a participar. No nos divorciemos de la palabra participar. Usted y yo somos participantes. No solo porque está aquí congregado en 4 paredes. Usted es participante fuera de aquí y dentro, pero somos llamados a participar. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, y ahí para ir terminando. ¿Cuál es la verdadera identificación del nacido de nuevo, del resucitado? No es que somos hijos de Dios. No es que yo tengo identidad ahora. No, la identificación de los resucitados es lo que Pablo está diciendo en el versículo 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, ¿cuál es tu verdadera identificación? Número 1, que nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados, pero también fuimos resucitados. Esa es la verdadera identificación en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hay una palabra más. Se espera que más Cristo vive en mí. O sea, que cada día haya un aumento de la formación de Cristo en nuestro interior. Entonces, ¿a qué fuimos llamados a participar? Se lo leo rápido. Si es bueno que usted escriba la cita ahí. Fuimos llamados a participar de un llamado celestial. Hebreos 3:1. Participar a Cristo, a Cristo. Hebreos 3:14. Fuimos llamados a participar del Espíritu Santo. Hebreos 6:4. Fuimos llamados a participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Fuimos llamados a participar de sus bienes espirituales. Romanos 15:27. Fuimos llamados a participar de sus prisiones, de la defensa del Evangelio y la confirmación de esta gracia. Filipenses 1:7. Fuimos llamados a participar de las aflicciones de Cristo. Primera de Pedro 4:13. Y fuimos llamados a participar de su santidad. Hebreos 12:10. Y fuimos llamados a participar a estar fuera del castigo. Miren, Hebreos 12:8. Aquellos que tienen esa mentalidad, y Dios me va a castigar. En el nuevo pacto no es castigo, en el nuevo pacto es disciplina. ¿Cuál es la diferencia? Que a través de la disciplina usted aprende. Le deja una enseñanza al Señor. Así como cuando nuestros padres nos disciplinaban,
que da una enseñanza, ¿verdad? Entonces, así también Dios nos disciplina. En esta gracia Dios disciplina, amado. Y no somos portadores de un mensaje de libertinaje. Somos portadores realmente de la gracia, que no es una doctrina, no es algo, es alguien. Y Él es Cristo. Por eso decimos Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana por las inescrutables riquezas del Evangelio. Gracias por la buena noticia que llegó a nuestras vidas y que ha venido produciendo fruto y fruto en abundancia, Señor. Queremos esta mañana comprometernos a ser una generación resucitada, no por decirlo, Señor, es que es un estado de la iglesia, porque nuestra verdadera identificación fue cruz, fue sepultura y también fue resurrección. Y nosotros somos esa generación resucitada, y no lo decimos por, Padre, por presunción, lo decimos porque es el estado que Cristo confirió automáticamente por el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos a una iglesia que debe de estar fluyendo en las naciones de la tierra como una iglesia resucitada, una iglesia que llama las cosas que no son como pues habla, una iglesia que establece lo que ya se estableció por designio de Dios, pero también que entiende y aprende a vivir en la voluntad del Padre. Una iglesia que sabe llamar a lo que no está bien, Señor, y lo llama como es su nombre, pero que también establece lo que no ha estado establecido por años. Se vuelve una palabra de alguien resucitado, llama las cosas infuncionales a que funcionen, llama las cosas que no son productivas, Señora, que se vuelvan productivas y eficaces. Hablamos esta mañana que por el poder de la resurrección, Señor, ahora declaramos en las naciones de la tierra una generación emergente por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo. Hablamos, Señor, y nos alejamos cada día más del síndrome de la mentalidad de Elías. No somos los únicos. Hay muchas generaciones en las naciones de la tierra que el Espíritu Santo está señalando en tiempo, en persona, como dice Primera de Pedro, que tú señalabas el tiempo y a las personas para quienes iban a disfrutar de esta gracia. Así lo hablamos a las naciones de la tierra, en nuestra nación de Honduras, en lo más adentro de nuestra nación. Hablamos que el Espíritu está señalando personas en el tiempo de Él para que puedan disfrutar y vivir esta gracia como nosotros, Señor, desde esta ciudad para Honduras. Señor, oramos que todo lo que estamos viendo en nuestra realidad con R minúscula pueda, Señor, sujetarse a lo que está sucediendo en el sistema celestial, en el gobierno celestial. Llamamos, Señor, a la corrupción que se someta a la incorrupción. Llamamos, Señor, a la violencia que se someta a la justicia y al juicio que proviene del trono de nuestro Señor. Hablamos que los gobernantes o se someten a Dios o salen, Señor, de ese lugar donde están por el poder de la resurrección. Llamamos, Señor, al juicio. Llamamos, Señor, a este lugar, a nuestra nación como tierra bendita, como tierra renacida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llamamos a Honduras, Señor, una tierra de esperanza viva por el poder de la resurrección. Hablamos, Señor, a la casa, hablamos, Señor, a nuestras familias, a nuestra descendencia que resuciten, porque ya es vigente el poder de la resurrección. Señor, oramos esta mañana y nos ponemos de acuerdo, Señor, para orar por el fruto del vientre de nuestra hermana María del Pilar, por el fruto del vientre de nuestra hermana Alejandra, está en gracia, y por Maximiliano. Oramos, Señor, por la mamá de Maridelia también, por Marisorto esta mañana, Señor, por May. Oramos por tu voluntad. Señor, oramos para que tu voluntad sea buena, perfecta y agradable en sus vidas. Señor, bendecimos, aunque ya están bendecidos en Cristo,
el fruto del vientre de Mariita. Declaramos, Señor, el poder de la resurrección para este bebé. Hablamos, Señor, tu cuidado, tu protección, que el evangelio, Señor, la buena noticia, esté ministrando ya su ser, su espíritu, alma y cuerpo. Señor, oramos por Caleb, que sea esa generación que conquiste aún en su ancianidad, que sea una generación que salte obstáculos, una generación marcada de conquistar y poseer en el nombre de Jesús, en lo celestial y en lo espiritual. Oramos por Lucas en gracia, bendecimos este bebé, Señor, desde ya. La gracia, el carisma, el charisma del Padre sea en él. Oramos porque tú bendigas y proveas el recurso a mi hermano Fernando, Señor. Gracias te damos esta mañana y declaro, Señor, y notifico que por las llagas del Cordero, Maximiliano, este bebé hermoso ya fue sanado. Oro, Señor, por su sistema gastrointestinal, que hay el poder de la resurrección sanando, Señor, sanando esa área, Dios, de esa parte en su organismo, asimilando, Señor, por su forma digestiva, ese alimento para poder tener un crecimiento físico, pero oro por lo espiritual, Señor, oro porque ya en Cristo Él fue libertado, Señor. Declaramos que las bendiciones en Cristo ya están estampadas en esta generación. Señor, cancelamos todo espíritu de duda y de incredulidad y hablamos tu maravillosa gracia. Oro, Señor, por la sanidad de May. Oramos, Señor, para que tu voluntad, tu gracia la sostenga, que se revele Cristo a su espíritu, que Cristo sea manifestado a su vida y a su descendencia. Te damos gracias en esta mañana. Oramos por la nación, por los que están enfermos por este COVID. Padre, declarando tu sanidad, declarando tu voluntad, declarando tu cuidado. Señor, oramos para que tú puedas proveer todos los insumos a la nación y nuestros compatriotas sean asistidos dignamente, Señor. Oramos porque este evangelio pueda difundirse en todas las naciones de la tierra. Oramos esta mañana por estos hermanos que estamos aquí, por su descendencia, por su familia. Que sea usted trayendo creatividad, iniciativa a nuestras vidas, Señor, para seguir en tu propósito eterno. Gracias, Señor, en Cristo. Estamos envueltos en el poder de la resurrección. Y por el poder de la resurrección hablamos esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Bueno, mi amado, vamos a despedirnos, saludarles a los que estuvieron participando con nosotros. Y si hay comentarios, pues los vamos a leer en el transcurso del día. Y gracias por estar siempre participando juntamente con nosotros. Nos esperamos el lunes en Tiempos de Reforma, el miércoles en la célula online y el jueves Eclesía en Reforma a las 7, ¿verdad? A través del Facebook Live del apóstol David Rodríguez y el domingo nuestra celebración familiar. Quedamos despedidos y buenas tardes.